Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Supongo que se verá. Sí, se ve, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, ahora la veis a toda pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Un viernes a las 7 es un día y una hora dura, pero bueno, espero que sea ameno. Lo que os voy a contar es, bueno, no es ingeniería espacial, no es nada absolutamente revolucionario, es puro sentido común, pero sí que es cierto que, bueno, pues hablando con unos y otros me he dado cuenta de que cosas que a lo mejor son muy evidentes cuando entras un poquito en el mundo del recruiting, pues no es tan evidente cuando estás fuera, aunque seas un actor del mismo, pues participando, por ejemplo, como candidato. Así que básicamente es contar las cosas más básicas del recruiting para que ayude a todo el mundo que tiene que tocarlo de una manera o de otra. Al fin y al cabo, pues todos hemos pasado por alguna entrevista de trabajo de una manera o de otra para poder salvar esos procesos con una mayor garantía de éxito, sin más. Contar de mí, pues nada, he pasado por todas las fases de ese proceso de recruiting. Por supuesto, he participado como técnico, como programador, también he sido empleador y ahora, bueno, podría decirse que soy recruiter, aunque no lo soy. He montado una plataforma que se llama Manfred, que lo que intenta es darle la vuelta a todo esto. Luego os contaré un poquito en una pequeña pausa publicitaria, pero bueno, esta presentación no va de Manfred, sino de las cosas que he visto en el mundo del recruiting, sin más, cuando me he aventurado dentro de él y que me ha sorprendido muchísimo, por supuesto, desde el punto de vista de técnico, de programador. Bueno, yo creo que si queremos hackear el tema del recruiting, lo primero que tenemos que hacer es conseguir información. Yo creo que no hay herramienta más poderosa en ningún concepto, bajo ningún concepto, para intentar hackear algo, un sistema, desde luego, que la información, ¿no? Y lo primero que tenemos que conocer es el mercado de talento de lo que es la informática, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que se hable tanto de los problemas para encontrar talento? Y es algo sencillísimo, no es algo loco, no es algo alienígena, no está pasando algo sobrenatural, es algo tan sencillo como, bueno, dos curvas de oferta y demanda, no hay mucho más. La demanda de programadores, de técnicos, de diseñadores, de gente de producto, de gente de servicio, de soporte, de QA, de todo, es cada vez más grande, está empezando a ser un crecimiento exponencial y tiene sentido. En un momento determinado se dejó de vender el software empaquetado con licencias y demás, y se pasa mucho más a el tema del software open source, bien behind the firewall, on-premise, instalado en mi máquina, bien como servicio. ¿Quiénes son las personas que se encargan de conectar ese tipo de software, ese tipo de servicios? ¿Quiénes se encargan de hacer que la fontanería funcione? Pues ni más ni menos que los programadores. Así que hoy por hoy podemos decir que vivimos en la era de los programadores y además en un mundo donde cada vez hay más software. El software está en todos los lados. Hace 20 años era, vamos, absolutamente loco pensar que podíamos tener neveras con software o que podíamos tener, pues no sé, altavoces que iban a escuchar lo que decíamos y demás. Y hoy, bueno, pues nadie se sorprende que esté ahí, ¿no? El software está en todos los lados. Siempre se cuenta la misma anécdota, que un coche moderno, cualquier coche moderno tiene más líneas de código que Facebook, Google y Twitter juntos. Y cada vez hace falta más gente. Esa es la realidad. Sin embargo, esa oferta de talento pues no crece de la misma manera. Primero porque aprender a programar no es fácil, desde luego no es tan fácil, y aprender a programar bien menos aún. Pero segundo, también por una razón que es muy obvia, pero pocas veces nos paramos a pensar en ella, que es que cada vez hay menos gente. Es decir, yo nací en el 77
y creo recordar que a partir de mi año cada vez nació menos gente en España. Entonces, potencialmente hay menos gente para entrar en las facultades, para hacer cursos, para hacer el FP, que en nuestra generación, o al menos que en mi generación. Así que esas dos curvas parece difícil que se lleguen a juntar, por lo menos a corto o medio plazo. Y eso causa muchísimos problemas. Me parece también interesante comentar que parece que hay algún empleador, yo por lo menos me lo he encontrado, que tiene muchas ganas de que esto cambie. Y está esperando a que llegue la próxima crisis de la que todo el mundo habla para que estas dos curvas se junten. Bueno, pues tengo malas noticias. Yo, desde luego, si me preguntáis mi opinión, creo que eso no va a pasar. Creo que la crisis no va a hacer que haya menos trabajo en informática. ¿Puede que bajen algo los salarios? Puede que sí, pero desde luego en crisis anteriores, si hubo un sector que no lo notó, fue la informática. Esa es la realidad. Bueno, lo cierto es que esto pues, causa una paradoja, sobre todo en España, donde tradicionalmente la demanda de empleo era bastante superior o es bastante superior a la oferta de empleo. Creo que ahora mismo el paro que tenemos es un 17, un 18%. Y bueno, en informática pasa todo lo contrario. Aunque hay gente que dice que no es así, lo cierto es que en ubicaciones como Madrid y Barcelona hay pleno empleo. Es decir, sí que hay gente en paro, siempre hay gente en paro, pero es un paro tan bajo que está cerca de considerarse paro técnico. Es decir, gente que está cambiando de trabajo, gente que no quiere trabajar, gente que está buscando su primer empleo. Así que esto hace que las compañías básicamente bueno, pues pierdan el pie porque están acostumbradas a otra situación, una situación en la que ellos tienen el recurso escaso, que es el trabajo, y los trabajadores se pelean por conseguirlo. Y esto hace que, bueno, pues que no sepan cómo comportarse. Así que, ¿cómo afrontan esto? Bueno, pues primero intentando, digamos, conseguir talento en otros sitios. Pero lo cierto es que no está ese talento. Lo que estamos viendo no es, como podéis ver aquí, no es un problema como tal, sino que es el síntoma de lo que va a pasar, lo que os comentaba. Esto no es algo que sea algo coyuntural, que pase solamente para un lenguaje, que pase solamente para una ubicación. Es algo que está aquí y que va a seguir. Lo que pasa es que si yo os cuento esto, pues probablemente digáis, bueno, pues este tío viene ahora o está mismo trabajando en el mundo del recruiting, pues lo que quiere es meternos miedo y aparte este Bartolo, ¿quién es para decirnos lo que va a pasar, no? Me ha pasado más de una vez, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el récord, no me lo he puesto en la bio, pero debería hacerlo, de tener la valoración más baja como profesor del Instituto de Empresa, ¿no? Y es algo que, bueno, tenía sentido. Aparezco allí en camiseta, el alumno medio es el típico, yo qué sé, pues gestor de Coca-Cola, el presidente de Coca-Cola o gerente de Coca-Cola en Suiza, y dice, este tío que viene aquí a contarme, ¿no? Pues, bueno, por si acaso he traído al típico consultor de libro, un alemán que es Rainer Strack y no sé dónde trabaja, creo que es una Accenture, en uno de estos sitios respetables, donde probablemente a mí jamás me contratarían. Y en una charla TED, pues cuenta lo que está pasando, ¿no? Y os traigo algunos datos del mismo. Lo que está diciendo es que a medio plazo, en el 2030, vamos a tener un verdadero problema. Y pone de ejemplo Alemania, donde la curva de demanda es muy superior a la oferta laboral, mejor dicho, a la oferta de talento que tienen. Y en 2030 eso puede llegar a ser un gap de 8 millones de personas, que es una brutalidad. Es decir, que la economía básicamente se va a paralizar porque no va a haber gente suficiente para atender toda esa demanda. Son proyecciones que tiene basado en datos bueno, pues de sus propios estudios. También hace una proyección en otros mercados y me parece muy interesante ver que mientras que en 2020 España sigue teniendo un 17% digamos, de sobreoferta, en 2030 ya estamos en rojo. Es decir, nuestra población se va reduciendo, solamente tenemos la posibilidad de recuperarla mediante inmigración.
esa inmigración no se va produciendo, por lo menos no al ritmo que necesitamos, y sobre todo no inmigración para trabajos, según qué trabajos cualificados, ¿no? No es algo que nos pase solo a nosotros, sino a todo el mundo. En un futuro, los países, digamos, más avanzados económicamente pelearán por esa inmigración cualificada porque literalmente no va a haber gente. Entonces, bueno, que la situación en la que estamos, que no es coyuntural, que es un síntoma de lo que está viniendo, ¿de acuerdo? Así que cuando nos asustan con el tema de la crisis, pues, bueno, puede que pase, pero hay mucha gente, desde luego mucho más respetable que yo, que cree que no va a ser así en absoluto. Bueno, pues ¿cómo nos enfrentamos a esta situación? Aparte de buscando en otros sitios, en otros stacks tecnológicos y demás, por supuesto, pues subiendo los salarios y ver si así se puede contratar a más gente. He puesto estos salarios que, bueno, no obedecen a nada más allá de mi pura observación. Llevo meses y meses y meses trabajando con ofertas de empleo y buscando ofertas de empleo con salarios en muchas fuentes y las podemos discutir. Va a haber gente que va a decir que no, que es mucho más alto que eso. Va a haber gente que va a decir que no, que es mucho más bajo, que es imposible encontrar un trabajo como junior por 20.000 euros o que conocen a alguien excepcionalmente que como programador gana 70.000 euros o más y la respuesta es sí a todo. Es evidente que cada uno tiene su propia observación y es evidente que hay excepciones, pero basado en la observación, basado en los representados por Manfred, la gente que trabaja directamente conmigo, que no solamente me dice el salario que quiere, que está buscando, sino el que tiene. Y bueno, en mi propia experiencia, porque llevo 15 años en el sector, estas cifras son bastante ajustadas. Antes el techo de cristal, es decir, ese salario máximo que no estaba escrito en ningún lado, pero que se sabía que había para alguien que simplemente tuviera un desempeño técnico, era mucho más bajo, de 60.000 euros. Ahora mismo puedes encontrar en Madrid y en Barcelona, que son bueno, un mercado muy, muy particular. Luego tenemos el resto de España. Puedes encontrar a gente ganando más que eso, trabajando pues, en una función técnica y sin ningún tipo de responsabilidad de gestión sobre otras personas. Seniors, con 40.000 euros ahora mismo en Madrid, sí hay muchísima gente trabajando con 40.000, sí es posible que puedas contar a gente por 40.000, pero lo normal es que la gente ya los esté ganando, así que si quieres contratar a alguien o ofreces más o tienes que ofrecer un proyecto más atractivo. Pero bueno, son salarios que básicamente son bastante ajustados a la realidad, esa es mi apuesta. Y lo pongo porque son salarios mucho, mucho, mucho más altos que la realidad que tiene la realidad que nos rodea. El salario medio en España, no para gente que tenga 20, 30 años, sino el medio para gente de todo tipo de edad y condición, cogiendo salarios de gente mayor y gente más joven, me parece que era 36.000 euros. Si no es el de España, es el de Madrid. Y ese salario en industria informática es un salario de entrada o de primeros años. En cuanto tienes 6, 7 años de experiencia, puedes ganar con facilidad 40.000 euros. No digo que sean grandes salarios, porque por lo menos en Madrid con un salario de 40.000 euros, desde luego no eres rico. Sobre todo si no tienes una casa en propiedad, los alquileres son carísimos. Es la triste realidad que estamos viviendo, ¿no? Digo que en comparaciones con otros sectores, las compañías están pagando salarios bastante más altos, ¿vale? Bueno, pues podríamos poner administrativos, profesores, incluso si vamos a profesiones liberales como abogados, pues también se ganan salarios bastante más altos. Y a pesar de esto, las compañías siguen sin conseguir talento. Es la realidad. No saben dónde conseguir toda la gente que necesitan. Y en este punto, pues es cuando entra el recruiting. Buscan a profesionales que les ayuden a encontrar a toda esa gente que no saben dónde está, que no pueden contactarles, que no consiguen que llegue a sus procesos de selección y, bueno, pues piensan que los recruiters, que los profesionales pueden conseguirlo. El problema del recruiting es que
está roto. Bajo mi humilde punto de vista, creo que el sistema actual está completamente roto. No creo que sea útil y bajo el punto de vista de alguien que viene de ingeniería, de desarrollo, me parece completamente subóptimo. Es lo que quiero cambiar, lo que pretendo cambiar, aunque suene muy, muy ambicioso. ¿Por qué creo que está roto? Bueno, pues os cuento un poco cómo funciona el tema del recruiting. Lo que os digo, en un mundo perfecto tendríamos compañías, tendríamos candidatos, se entenderían entre sí, se buscarían y encontrarían entre sí y no haría falta nada más. Pero hemos dicho que esto por A, por B o por C, pues no está funcionando. Y además no funciona en ambos sentidos. Es decir, hay compañías que no encuentran sus candidatos, pero es que hay candidatos que buscan buenos trabajos, que los hay, que existen, que se correspondan a lo que ellos buscan y tampoco los encuentran. Así que el mirador parece grasa, ¿verdad? Parece algo que no aporta ningún valor, o tradicionalmente así se piensa, por lo menos en mi colectivo, el colectivo de técnicos, piensan que los recruiters son la cosa más vil y horrible del mundo y este mediador pues va a trabajar para que estas dos personas hablen el mismo idioma. Y aparece este triángulo de las Bermudas en el que no sé si veis algo raro o no, pero hay una cosa que es rarísima y es que en un mercado, que al fin y al cabo es el mercado laboral, donde estamos hablando siempre de oferta y demanda, donde el recurso, y perdonar la palabra, más escasa es el talento, hay mogollón de gente haciendo un montón de cosas, un montón de iniciativas, como ahora parece que hay tanto dinero en el mundo del recruiting, pues han salido muchísimas startups, servicios, compañías alrededor del mismo, pero todo lo que veo sigue poniendo a la oferta en el medio. Lo cual es algo que yo no puedo entender. Es decir, si lo más escaso, si el recurso más valioso es el candidato, ¿por qué no poner al candidato en el medio de ese triángulo? Sin embargo, todo sigue girando alrededor de la oferta y es algo que como potenciales usuarios de este sistema tenéis que conocer y tenéis que ver. Lo que yo intento hacer es justo todo lo contrario, es poner al candidato en el medio. Es decir, yo no busco ofertas, yo busco candidatos. Yo trabajo con candidatos y mi trabajo con candidatos representados de Manfred no acaba con una oferta de trabajo, sino que lo que establecemos es una relación. Lo que ahora existe normalmente son transacciones. El recruiter pilla una oferta e intenta enchufar todos los candidatos que pueda y bueno, pues cerrarla. Yo intento hacer todo lo contrario. No sé si estaré haciendo el tonto porque no conozco a nadie que haga algo similar, pero yo no busco ofertas, busco candidatos y trabajo con ellos. En cualquier caso, este triángulo podría funcionar si las compañías ofrecieran buenos trabajos, si los candidatos tuvieran buenas candidaturas, valga la redundancia, y los recruiters hicieran su trabajo lo mejor posible o con la mayor pericia que pudieran, pues podría funcionar. El problema es que el sistema es un poquito más complicado de lo que parece en un primer momento. Y yo creo que hay mucha gente que no lo sabe. Ejemplo, es muy habitual, es como un internal joke reírse de la típica descripción de oferta de empresa líder del sector. Y la verdad es que sí, la verdad es que es para reírse. ¿Por qué se pone empresa líder del sector? Porque las empresas quieren ocultar que están buscando trabajo. No, para nada. Os cuento cómo funciona el mundo del recruiting y probablemente algunos lo sepáis y probablemente otros pues directamente flipéis para que os deis cuenta de que como modelo de negocio es horrible. Bueno, lo primero es que tú como recruiter empiezas a trabajar y, por supuesto, no creáis que los recruiters cobran un dinero. No, los recruiters no cobran dinero por su trabajo. Es decir, sí lo cobran, pero se trabaja al éxito. Es decir, tú cobras un fee cada vez que uno de los candidatos que tú presentas pues acaba siendo contratado por la compañía que es tu cliente.
¿de acuerdo? Y ese fee depende del porcentaje, del salario que cobre el candidato. Es un porcentaje del salario bruto del primer año del candidato. Imaginaros que el candidato tiene un salario de, no sé, 30.000 euros. Bueno, pues el recruiter cobraría un porcentaje de ese salario, que lo paga la empresa, no lo paga el candidato, evidentemente. ¿Cuál es el fee estándar del mercado? Para que os hagáis una idea. Pues depende mucho de la compañía y del recruiter y depende de lo difícil que sea encontrar trabajo para esa compañía y bueno, de muchos factores. Si tienes que encontrar un candidato para una cárnica, pues probablemente cobres más fee porque sabes que va a ser mucho más complicado. Si tienes que encontrar un candidato para una empresa que trata súper bien a sus empleados y que tiene mucha fama, pues puedes cobrar menos porque sabes que va a ser más fácil. El estándar de mercado, pues entre el 15 y el 20. Entre el 15 y el 20, 18, fuera de España llega a ser incluso más. Aquí es muy difícil ver el 20, incluso más. Y ya os digo, ese es más o menos el fee estándar. El problema, trabajas al éxito, o sea que puedes estar currando un montón de tiempo y presentar un montón de candidatos que has encontrado en los sitios más inverosímiles, hacer un filtrado brutal y no ver un pavo. Bueno, vale, de acuerdo, es algo con lo que puedes trabajar. Pero también tienes que tener en cuenta que, por supuesto, tú no tienes exclusividad con los candidatos. Es decir, mientras tú trabajas con los candidatos a su vez pueden estar con 7 recruiters o con 70 en 70 procesos de selección o incluso por su lado, haciendo la guerra. Entonces, te lo puedes currar, puedes presentar su candidatura, puedes trabajarte su currículum, puedes hablar con ellos para conocerlos, puedes hablar con la empresa y finalmente, cuando le consigues una entrevista, pues el candidato te puede decir, no, es que empecé ayer en otro sitio, no te comenté nada. Sí, horrible. Pero bueno, es algo que está ahí, con lo que tienes que vivir y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Que tampoco tienes exclusividad normalmente con las compañías. Para las compañías eres una commodity, es decir, ellos no trabajan con un recruiter, trabajan con N recruiters. Por eso veréis que en muchas ofertas no pone el nombre de la compañía, pone compañía líder del sector, porque esas ofertas no las ponen las compañías en sí, la ponen los recruiters. Si los recruiters pusieran el nombre de la compañía, si pusieran, hey, Manfred está buscando gente, a Manfred llegarían inmediatamente 400 millones de llamadas de recruiters preguntando si también pueden trabajar para nosotros. Y aunque os pueda parecer sorprenderte, la mayoría de las empresas dicen, sí, fantástico, claro, por supuesto, ¿por qué no? Mejor tener 25 recruiters que solo uno o solo 2 o solo 5. Así que venga, todos para adelante. Es decir, que tú puedes hacer tu curro, presentar tus candidatos y que te diga la empresa, no, es que, bueno, Pepito ya me presentó otro y ya ha cubierto la posición. Otro what the fuck épico, por supuesto. Pero imaginar que todo va bien, todo va adelante, todo es fantástico y, bueno, presentas a tu candidato, pasa todo el proceso de selección, todo el mundo está encantado y demás, y incluso le mandan la oferta, le mandan un compromiso de trabajo. Bueno, pues tienes que lidiar con otra cosa, que es que hay muchos candidatos que utilizan todo esto para intentar conseguir una contraoferta. Con lo cual, después de haber dado la cara por él, pues puede que todo se venga abajo y que directamente, aunque haya firmado un sí, voy a ir, que se quede en su actual empleo. Otro what the fuck impresionante y es bastante más común de lo que nos podemos creer. Cuando empecé en esto, me dijeron que en el caso concreto de informática, que había cosas increíbles. Gente que incluso con contrato firmado no se presentaba el primer día de trabajo. Bueno, me lo empiezo a creer que es posible ver cosas así. Y esto pasa porque los candidatos tampoco ven a los recruiters como algo que les aporte valor, sino como una molestia o como mucho una commodity. Son todos iguales. Así que bueno, ya veis que para cambiar esto no hace falta cambiar cosas, hace falta cambiar el paradigma completo. Pero es que hay más. Imaginar que damos un paso más y finalmente
contratan a nuestro candidato. Bueno, pues en ese caso también tenemos más problemas. Para empezar, que el recruiter tiene que cubrir una garantía durante un periodo X y si en ese periodo el candidato se va de la empresa, tiene que o devolver el fee o buscar a otra persona. Es decir, que aunque haya hecho su trabajo súper bien, si el empleado decide irse antes de 6 meses, por ejemplo, que es bueno, antes era la garantía estándar, ahora mucha gente, la mayoría de la gente está poniendo 3 meses precisamente por la volatilidad del mercado. En Manfred se da hasta 1 año. Pues si en mi candidato, mi representado, se va antes de 1 año, yo tendría que buscarles otra persona o devolverles el dinero. Así que un what the fuck épico también. Pero es que hay más. Las empresas también quieren que descubras el caso supuesto en el que ellos despidan al candidato porque se hayan equivocado en el proceso de selección, porque no hayan hecho bien su trabajo, tú has hecho bien el tuyo, que es el sourcing, el encontrar candidaturas que aparentemente encajen con lo que está buscando la empresa, pero imaginar que en ese proceso de selección ellos se equivocan y el candidato no encaja, por lo que sea, puede pasar. Bueno, pues en el caso de que ellos lo despidan, también tienes que cubrirlo tú, o bien con tu fee o bien buscando otra persona, que es un curro, como podéis ver hasta ahora. Bueno, hasta ahora supongo que todo esto os parecerá bastante complicado como modelo de negocio, pero ya digamos que el acabose es cuando te enteras que hay algunas empresas que, aunque no te den exclusividad, te piden que tú se la des. ¿Qué significa eso? Que si tú has trabajado con ellos, si tú has iniciado un proceso con ellos y uno de tus candidatos, en el caso de Recruiters, uno de mis representados, en el caso de Manfred, está trabajando allí, durante X tiempo, tú no puedes trabajar con ninguno de los empleados de la compañía. Imaginar que esto pasa con una gran compañía tipo Indra, quiere decir que tú colocas a alguien y que en teoría hay 5.000 personas que potencialmente, o 6.000 o 10.000, ni idea de los empleados que tiene Indra, que 5.000, 10.000 personas que podían trabajar contigo que ya no pueden trabajar. Un auténtico what en toda regla. Bueno, pues esto es el recruiting hoy en día, ¿vale? Así que esto explica muchísimas cosas que desde fuera no se ven, no se ven. Es complicadísimo cerrar un proceso de selección y, bueno, sinceramente, ese fee que puede parecer una locura, que alguien llegue y cobre un 20% por un salario de 40.000 euros, es 8.000, no lo es tanto. Cuando te das cuenta de que una firma de recruiting normal puede llegar a cerrar 2 procesos al mes, con suerte. Os doy datos que me han dicho recruiters que llevan mucho tiempo, ¿vale? Yo soy un caso excepcional, insisto, pues la verdad es que mis números no aplican, pero que sepáis que este es el día a día del mundo del recruiting y que yo creo que hay que saber qué es lo que más poder nos puede dar, saber cómo funciona esto para intentar hackearlo, ¿no? Ahora veremos qué podemos hacer para mejorar. Bueno, primera cosa que yo creo que hay que tener en cuenta para intentar salir de todo esto. Gestionar tu propio destino. Tener muy claro lo que quieres, a dónde vas y cómo lo quieres hacer. Es increíble, pero la mayoría de la gente no tiene unos objetivos claros a nivel profesionales más allá de conseguir un mejor trabajo. Y normalmente ese mejor trabajo se asocia a sueldo. Yo creo que es un grave error. Deberíamos hacer nuestra lista de los Reyes Magos y decir qué es lo que, no solo lo que soy, sino lo que quiero ser. LinkedIn, que es como líder de mercado a nivel de currículums, solamente nos constriñe a lo que somos, pero la persona tiene motivaciones, tiene sueños, tiene esperanzas y yo creo que deberíamos atrevernos a preguntarnos qué es lo que queremos hacer. Y muy poca gente, aunque os parezca increíble, tiene muy claro lo que quiere. No es tan sencillo, lo reconozco. Manfred tiene su propio formato de currículum, por poneros un ejemplo, y la primera parte básicamente es dile a tus potenciales empleadores lo que te motiva, lo que quieres ser. Y es muy complicada de rellenar. El feedback que tengo de mis representados es que se pasan horas
horas pensando para rellenar ese currículum. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacer ese ejercicio de pensar a dónde queremos ir, pero es algo que tenemos que hacer. Consejos, más allá de ahí, pues desde luego que hagáis vuestro propio sourcing, es decir, que penséis cómo y cuándo podéis alcanzar esos objetivos que tengáis, quién os puede ayudar y apuntar hacia allí. Y yo, por lo menos, con mis representados, trabajo siempre en 3 pilares de empleabilidad. Más allá de lo que se supone que pide el mercado, yo he identificado 3 pilares que hacen que sus posibilidades de ser contratados por los empleadores que ellos quieren suben exponencialmente. El primero, el tema del inglés, es súper evidente. ¿No? No os descubro nada nuevo, ya os he dicho que no iba a ser nada revolucionario, que no vais a descubrir aquí la fórmula de la Coca-Cola, sino, bueno, sentido común, no mucho más. El inglés nos abre las puertas de trabajo remoto fuera de España y yo creo que cada vez el mercado de talento va a ser global y sería absurdo cerrarse puertas por el tema del inglés. El segundo, buenas prácticas. El 99% de las empresas que contactan con Manfred buscando gente me dicen que tienen un stack determinado, pero que les da igual si los candidatos no manejan ese stack. Les da absolutamente igual. Hombre, lo prefieren. Si es una empresa que trabaja con Ruby, pues prefieren que venga alguien con experiencia en Ruby. Si es una empresa que trabaja con .NET, pues lo mismo. Pero si el candidato es bueno, y ahora veremos qué es eso de bueno, si tiene una base sólida de buenas prácticas, si sabe lo que es TDD, si sabe lo que es DTD, si sabe lo que es integración continua, si trabaja con control de versiones y va más allá de commit, push y pull, ¿verdad? Sino que sabe lo que se hace en una rama y por qué trabajar feature por rama, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso les da mucha confianza de que podrán saltar de un stack a otro con facilidad. Y por eso el tercer pilar va de que lo que hay que gestionar, lo que hay que tener, lo que hay que manejar son habilidades, son experiencias, son competencias, pero no herramientas. No tiene sentido decir que se lleva trabajando 5 años con Java. No, lo que hay que decir es qué es lo que he hecho, que lo he hecho con Java y por qué lo he hecho con Java. En un momento determinado, un profesional en informática tiene que decidir si es un programador Java, un programador Ruby, un programador PHP, un programador lo que toque, o un programador a secas, un programador profesional. Y un programador utiliza la herramienta pues, más adecuada para cada tarea. Así que nosotros, por ejemplo, contamos mucho más lo que son los retos y cómo se han solucionado que la herramienta. Yo creo que tiene mucho sentido. No conozco a mucho obrero que diga que es un experto en martillo, sino que te dice que hace paredes, que encofra, que hace una serie de cosas, pero no te dice que es un experto en martillo o en destornillador. Y a nivel de currículum, yo recomiendo que vuestro currículum exponga esos 3 pilares, que deje claro que manejáis esas buenas prácticas, que deje claro los retos a los que os habéis enfrentado y también los dominios funcionales, que es una cosa que los técnicos muchas veces despreciamos. Oye, si habéis estado currando en logística, en medios de pago, en banca, en seguros, ponerlo porque no es tan fácil pillar todo el know-how de esos verticales, ¿vale? Segundo, adaptar el currículum al canal. Hay gente que todavía escribe por ahí que escribir una carta de presentación en folio azul pues te va a hacer destacar. La realidad es que la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, utilizan ATS, utilizan sistemas automatizados para gestionar todos los procesos de selección. Así que más te vale que tu currículum esté adaptado a formatos más o menos estándar, que sea legible y que pueda llegar a ser procesable de manera automatizada, porque lo van a hacer, lo van a hacer. Y por último, os recomiendo que si podéis, que seáis propietarios de vuestros propios datos. Una cosa que también me sorprende muchísimo es que la mayoría de la gente tiene su currículum en LinkedIn y el negocio de LinkedIn es secuestrar nuestros datos. De hecho, sus términos de uso impiden
que por API te puedas coger currículums de gente que te haya dado permiso para hacerlo. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Nuestro currículum va a ser un formato open source, un JSON buscable y demás. Pero bueno, habrá hay miles de formatos de currículum. Yo lo que sí que os recomiendo es que vuestro currículum sea suyo, o sea, sea vuestro, perdón, y que lo gestionéis vosotros. Pues por cerrar este tema, simplemente que os pido que os preguntéis en algún momento si de verdad habéis buscado trabajo o lo habéis encontrado. Parece lo mismo, pero hay una diferencia fundamental que es que uno implica proactividad, y el otro es mucho más pasivo. Encontrar trabajo es meterse en un InfoJobs, ir a cualquier canal de recruiting pasivo donde se publican ofertas y ver lo que hay. La búsqueda de trabajo es algo que implica muchas más cosas. Implica saber lo que se quiere, tenerlo muy claro y, bueno, dar los pasos necesarios para encontrarlo y para buscarlo. No hay mucho más. El tema de la marca personal. Es un tema súper interesante y muchas veces se confunde ser conocido o tener cierta repercusión con tener marca personal. Yo tengo 15.000 followers en Twitter, no tengo muy claro por qué, pero los tengo, casi cerca de 15.000, y mucha gente dice que eso es porque tengo una marca personal muy buena. No, eso quiere decir que tengo 15.000 followers en Twitter, que por cierto son bastante pocos, aunque la gente vea que son muchos o crea que son muchos. Eso significa que tengo 15.000 followers en Twitter, no que tengo una gran marca personal. Tendría una gran marca personal si la gente me pudiera asociar inmediatamente con un tipo de servicio, de actividad. Y en mi caso en concreto es todo lo contrario. La mayoría de la gente no tiene muy claro lo que hago, lo que dejo de hacer y en qué puedo ser bueno, en qué puedo ser malo. Cuando eres una marca, cuando tienes una marca personal, lo que eso implica es que la gente que te pueda llegar a usar o comprar, aunque suene un poco horrible, tiene muy claro lo que vas a aportar. Tiene ciertos mínimos que está seguro que va a conseguir si trabaja contigo. Eso es marca personal, ¿de acuerdo? No el ser más o menos conocido, eso no tiene nada que ver. Y me gusta siempre pues poner el ejemplo del mocachino, del café de 8 pavazos, ¿no? Que es el típico ejemplo de Starbucks. ¿Por qué la gente se compra un café en Starbucks que no es que sea especialmente bueno y vale una pasta? Bueno, pues por la misma razón por la que te compras unos Levi's muchas veces. Primero porque la gente prefiere pagar un poco más, pero tener claro que va a recibir un valor determinado. Si yo me tomo un café en Starbucks, sé que, bueno, sé lo que voy a tener y sé que me va a gustar más o menos, pero que no va a estar horrible, que lo van a preparar de una determinada manera. ¿Voy a pagar más? Sí, pero a lo mejor me voy a una cafetería y me ponen un café que no me gusta nada. Segundo, consistencia. La mayoría de las veces la gente no quiere experimentar, no quiere probar nada nuevo, quiere lo que ya le gusta, el sabor que ya le gusta. Por eso tiene tanto sentido McDonald's en todo el mundo, porque te puedes tomar la misma hamburguesa en Estambul, en Pekín o en Oslo. Y aunque parezca increíble, eso a la gente le gusta, le hace sentirse pues, confortable. No todo el mundo quiere irse a Pekín y experimentar comida callejera. No, me meto en un McDonald's y sé que, aunque sea señalando con el dedo, pues me puedo tomar mi Big Mac, puedo pedir un Big Mac. Y por último, no olvidar la parte de, bueno, el reconocimiento. La gente a veces cree que su yo se expresa en base a lo que compra, a lo que posee y a lo que usa, ¿no? Y que como que adquieren los valores de esas marcas. Esto se ve mucho con el tema de los coches. La gente se gasta barbaridades en coches, que es probablemente la inversión financiera más desastrosa del mundo, ¿no? Te lo compras y según sale el concesionario vale menos. Pero es una propiedad que tiene una cualidad muy, muy interesante, que es que te la puedes llevar al trabajo y la pueden ver todos tus compañeros de trabajo, ¿no? Así que tienes ahí tu BMW, tu Mercedes, lo que sea, te has gastado una pasta y es como que, oye, tengo un BMW, soy la hostia, ¿no? Bueno, no eres la hostia, te has gastado el dinero en un BMW, no hay mucho más. Pero básicamente estos son los 3 pilares en los que se apoya una marca y se apoyan, vamos, se apoyan directamente también en el mercado laboral. Hay gente que puede preferir contratar a una persona aunque tenga un salario más alto porque sabe que le va a garantizar un mínimo de valor. Hay gente que
puede contratar a una persona determinada? Pues porque es el tipo de profesional que ellos buscan y lo saben en base a esa marca personal construida a base de blogs, de charlas y demás. Y hay gente que le gusta fichar estrellitas porque cree que eso hace que su compañía, bueno, que lo petes, que es así. Oye, es que este tío, bueno, fíjate, es que es la leche. Así que si trabaja aquí, quiere decir que la compañía, bueno, será la bomba. Pues sí y no. La verdad es que yo he visto compañías que, bueno, que todo el mundo piensa que son la bomba y lo son. He visto gente buena, muy buena y gente más regular. Y no pasa nada, no pasa nada. Para conseguir esto, bueno, yo os recomiendo lo mismo que recomiendo a los míos, que invertáis en 3 cosas que siempre os podéis llevar a cualquier trabajo y que os van a hacer crecer como profesionales y hacer crecer esa marca personal. Lo que se llaman habilidades transportables o soft skills, que son esas habilidades que os podéis llevar a cualquier trabajo. Ejemplo, pues saber trabajar en equipo, que parece algo muy tonto, pero no lo es. O incluso saber gestionar equipos, que no quiere decir saber mandar, sino saber liderar. Es decir, saber señalar a dónde hay que ir y ayudar a la gente a que vaya en esa dirección. Experiencias significativas. ¿Qué es eso? Pues lo que os decía antes. Oye, no me hables de que llevas 5 años trabajando con Java, porque eso no me dice absolutamente nada. Dime que te has hecho un bot chat, dime que te has hecho, perdón, un chatbot, dime que te has hecho una pasarela de pago, que has trabajado en e-commerce, dime que has trabajado haciendo aplicaciones mobile, lo que sea. Eso es lo que me interesa, eso es lo que me interesa. Y por último, relaciones duraderas. No es que estemos hablando de nepotismo, ni de gente que te enchufe, ni nada de eso, pero el hecho de que puedas construir relaciones y conservarlas en el tiempo dice mucho de ti a nivel profesional. Quiere decir que la gente trabaja a gusto contigo, que la gente tiene un buen recuerdo de ti y que puedes seguir contando con toda esa gente. Es uno de los mayores activos que podemos tener. Seguimos avanzando. Tenemos nuestra marca personal, hemos trabajado en nuestro currículum, expone parte de esos 3 pilares o los 3 pilares de los que hablábamos. Y llegamos a la entrevista. Echamos nuestro currículum a un proceso de selección y llegamos a la entrevista, ¿vale? Eso quiere decir que lo hemos hecho bastante bien, porque la parte más objetiva, que es el filtrado en base a nuestras cualidades, pues ha funcionado. La entrevista, bueno, una vez que llegas, para mí, desde luego, es ya un éxito, ¿vale? A partir de aquí nos podemos encontrar muchas arbitrariedades y no hay que frustrarse ante ello, ¿vale? Hay que saber lo que hay y, bueno, pues intentar lidiar con ello. Pero sí que me parece muy interesante deciros que, por lo menos cuando llegas a esta parte de entrevistas, de lo que se está tratando, por lo menos en un primer momento, no es sobre tus cualidades como profesional en el sentido de habilidades y experiencia, sino si hay un match entre tus valores y tus motivaciones y los de la compañía, ¿vale? A las compañías lo que más les preocupa es contratar a alguien que tiene unas motivaciones que ellos no pueden cumplir. Es decir, si es horrible no poder contratar a alguien, la única cosa más horrible es contratar a alguien y que se te vaya en 3 meses. Porque en 3 meses todavía no has sido hiperproductivo, has invertido tiempo en formarle y se te va, ¿vale? Así que en esta fase lo más importante es saber que ambas partes están alineadas. Así que lo importante es ser, bueno, súper sincero y súper transparente. Mi segundo consejo es que no os preparéis para las entrevistas. Yo flipo con los libros de formularios sobre preguntas habituales en Google, en Spotify, en Amazon, en Marketing de la Moto. Yo creo que lo que hay que hacer es prepararse para ser entrevistado, que es muy diferente, que eso implica, bueno, saber trabajar nuestro lenguaje corporal y verbal para poder expresar exactamente lo que queremos decir. Que muchas veces no es tan sencillo. Os recomiendo que trabajéis mucho más eso que preparar las preguntas por adelantado con respuestas fabricadas. Porque al fin y al cabo, en esta fase, lo que se está haciendo es una evaluación en 2 sentidos. Estáis evaluando a la compañía y la compañía a vosotros. Pero recordad que vosotros también estáis evaluando a la compañía, ¿vale? Entonces,
Ir con, con preguntas preparadas, pues la verdad es que yo creo que no tiene mucho sentido. En cualquier caso, os vais a encontrar con un montón de arbitrariedad y un montón de sesgos, ¿vale? Es lo que hay. En esa fase, básicamente, simplemente se debe analizar si el trabajador y la compañía hacen match, si las dos partes podían trabajar juntos, pero sin embargo vais a ver un montón de preguntas, un montón de interacciones que os van a pedir que habléis sobre vuestros gustos, sobre vuestras opiniones y un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con vuestro yo trabajador. Me gusta mucho lo que dice Justina Adamczyk de Carto, la responsable de recruiting de Carto, que dice, bueno, que tú tienes que contratar a gente con la que quieres trabajar, no a gente con la que te quieres ir de cañas. Y eso es así. No tiene ningún sentido pues preguntas como, que son súper habituales, ¿cuál es el último libro que has leído? Pero eso a dónde nos lleva. O sea, esa pregunta exactamente qué nos puede indicar, ¿vale? Más tiene sentido a lo mejor preguntar qué es lo que busca en un trabajo, qué es lo que no busca, qué es lo que no le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, si os encontráis con sesgos, que es muy probable, pues lo que podéis hacer es, en vez de estrellaros contra ellos, intentar jugar con ellos. Si alguien os pregunta qué libro habéis leído, pues directamente podéis jugar con ese tipo de preguntas y decir exactamente lo que ellos quieren escuchar. Os pongo un enlace de un libro que la propia Justina me recomendó, que es, bueno, cómo puedes hackear, digamos, a personas en base a lo que te preguntan, en base a la observación y saber qué es lo que quieren que les contestes. Es un poco triste, pero la verdad es que funciona. Es así. Vale, y una parte que seguimos avanzando en el funnel, ya queda poco, ya os dejo ir a casa dentro de poco, y es la parte de prueba técnica, que no tiene por qué limitarse a prueba de código, también puede pasar en marketing, puede pasar en ventas y demás, que es una prueba sobre tus aptitudes, ¿no? Para ver tu nivel. Y hay mucha gente que se indigna con esto y siempre pone como ejemplo el tema de los médicos. Es como si a un médico le pidieran operar antes de contratarle, ¿no? Bueno, es una metáfora y puede ser muy válida, pero hay otras que son igual de válidas. Es como si tú quieres pillar a un catering para tu boda y dices que el catering te dice que por qué quieres probar la comida. Si ellos son súper profesionales y llevan trabajando 20 años, ¿no? Lo cierto es que hay una gran corriente dentro de la profesión que dice, bueno, que el código tiene un poco de arte, que no se programa una línea igual que otra, que no hay ni un programador igual que otro. Así que es cierto que, bueno, puede tener sentido el probar pues cómo trabaja alguien para ver qué nos encaja. A mí no me parece mal la prueba técnica, siempre que sea algo que tenga sentido, que no sea absurdo, de la que todo el mundo pueda beneficiarse o incluso que sea pública, es decir, que el técnico se la pueda llevar, ¿de acuerdo? Yo, por lo menos con las empresas con las que estoy trabajando ahora, les sugiero varias cosas, incluso que mis representados ya vayan con prueba técnica, porque hay plataformas que te lo permiten, cosas como HackerRank, por ejemplo, te permiten hacer pruebas técnicas. Y la mayoría me están diciendo que sí, que ¿por qué no? Porque realmente la prueba técnica, seamos sinceros, no te vale para saber si alguien es un 7, un 8, un 6 o un 9. Eso es una chorrada intentar poner una etiqueta así a un programador, a un técnico, a un tío de marketing, a un tío de diseño, es una chorrada. Las pruebas técnicas básicamente solo sirven para dos cosas. Una, para detectar extremos, oye, es un auténtico genio, lo que ha hecho es increíble, no entiendo ni lo que ha puesto, o que alguien, directamente que no vale, o sea, no hay mucho más, pero solo te sirve para identificar extremos. Casi todas las compañías me lo reconocen. Y el segundo objetivo también de una prueba técnica es iniciar conversaciones. Oye, ¿por qué has hecho esto así? ¿Por qué lo has hecho de esta manera? Cuéntame exactamente por qué elegiste esta solución y no otra. Bueno, pues en mi experiencia trabajando con mis representados, sí que he identificado pues, algunos puntos que yo creo que podemos tener en cuenta para superar este tipo de pruebas con mayor ratio de éxito, ¿no?
Lo primero es que si podéis que evitéis el lenguaje que utiliza vuestro potencial empleador, ¿vale? Oye, que trabajan en Java, bueno, pues si os dejan hacer la prueba de código en .NET y podéis hacerlo, hacerlo. Que trabajan con Ruby, oye, pues a lo mejor, mira, me voy a, pues, yo qué sé, a PHP o me voy a JavaScript, no lo sé. Pero algo que no sea el lenguaje, digamos, principal de la empresa que os va a contratar, porque si no, muchas veces se quedan en trucos y en cosas muy, muy, muy particulares del lenguaje, más allá de lo que son las buenas prácticas de ingeniería, que es lo que deberían ver. Oye, ¿por qué el tío ha programado así? ¿Qué es lo que le pasaba por la cabeza, no? Esto no sé si podríamos aplicarlo a otras disciplinas más allá de la programación, pero desde luego en programación sí que para mí creo que puede hacer sumar algunos puntos. Me gustan mucho las compañías que, bueno, las pruebas de código básicamente no ponen restricción sobre el lenguaje en el que lo puedes hacer. También muy importante que habléis mucho de lo que estáis haciendo, que expliquéis lo que estáis haciendo, precisamente por lo que os comentaba antes, que si ellos no quieren un programa que compile, que se ejecute y ver, no van a ir a nivel de ciclos de reloj a ver si es tan óptimo como lo que ha hecho el mejor de sus ingenieros. No, si no va de eso. Si lo que quieren entender es cómo trabajas, para ver si encajáis, si pensáis de la misma manera, si trabajáis de la misma manera, si tiene sentido lo que has hecho. Así que no hay que cortarse nada en escribir sobre lo que hacemos. No estoy hablando de documentación en código, que también puede ser, si tiene sentido. Estoy hablando de que incluso acompañes la prueba con un texto, o sea, sin ningún tipo de problema, no pasa nada. O sea, se puede hacer el commit a repo y poner un readme como una casa y para adelante, sin más. También muy importante, por los procesos en los que he estado implicado, preguntar hasta la saciedad si hace falta, qué es exactamente lo que quieren, porque muchas veces pensamos, bueno, por lo que me han dicho, creo que lo que quieren es un hack rápido, algo que funcione rápido y darles esto en 2 días, mejor que en 7, y a lo mejor lo que quieren es algo que sea canónico. Oye, es que esto me lo has hecho sin test, entonces, mira, esto no me vale, o oye, mira, esto es subóptimo porque podrías haber utilizado esta librería que es mucho mejor y esto no escala porque, bueno, entonces, sí que por favor no os cortéis nada en preguntar exactamente qué es lo que quieren, porque, bueno, yo he vivido ya casos de gente que pensaba que estaban pidiendo una cosa y estaban pidiendo, pues, lo contrario. En la última en la que estoy metido, para una prueba de full stack, piden que, digamos, que un front que está consumiendo una API sea responsive, pero al mismo no es responsive, tiene tablas y demás. La pregunta es, creo que quieres que rompa lo que me estás dando y que lo convierta en responsive, porque lo que me estás diciendo que use no lo es. Bueno, pues si hay ese tipo de dudas, preguntar. Pero en caso de dudas, como siempre, cuando vas a una boda o una fiesta, si tienes dudas, es mejor ir vestido lo más elegante posible. Oye, que te pones corbata y chaqueta y resulta que no había que ir con corbata y chaqueta, mucho mejor a que tengas que ir con corbata y chaqueta y aparezcas en camiseta, ¿no? Así que en caso de duda, ya sabéis, ir overdressed. Y me gusta siempre citar una frase que no sé si es de Xavi Ghost, pero yo desde luego se la vi a él, y era que, bueno, que nadie ha sido despedido nunca por practicar TDD, ¿no? Entonces, bueno, cualquier otra buena práctica. Así que, en cualquier caso, siempre que tengáis dudas, pues a tope, sobre todo con esas buenas prácticas, patrones de diseño y demás, porque es muy complicado que a alguien le disguste que utilice ese tipo de cosas. Vale, pues llegamos ya casi a la parte final, creo, que es el tema del salario. Salario es un tema muy, muy, muy peliagudo. Luego, si queréis hacer alguna pregunta sobre esto, pues me la hacéis. Es de las más comunes. Al final la gente se centra mucho en el salario y lo entiendo, lo entiendo. Pero ya os digo, es bueno, una parte que es curiosa. Respecto al tema del salario, yo soy
bastante talibán con el tema de que las ofertas lleven salario, y lo he sido durante mucho tiempo en todo lo que andaba metido. Tengo una newsletter, publico ofertas de trabajo y solamente publico ofertas de trabajo que lleven rango salarial. Tengo un canal de Telegram, publico ofertas de trabajo solo con rango salarial y demás. Pero lo cierto es que una vez que te metes en harina con todo esto, sí que descubres que hay algunos casos en los que el hecho de no poner salario no obedece a ganas de ocultarlo o de querer, digamos, tener una ventaja injusta sobre el candidato, porque no haya sincronía de información, sino por cosas tan tontas como no quiero dejar a nadie fuera, me da igual lo que me pida, o podría llegar a casi cualquier cosa, ¿vale? También a veces porque, bueno, quieren ofrecer más salario del que están dando ahora mismo en la compañía, saben que tienen que actualizar los salarios de su plantilla, pero eso, bueno, no se hace de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cosas por las que probablemente la gente no ponga salario. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo que ponga salario, pero si no lo ponen, yo no descartaría una oferta que potencialmente pueda ser atractiva. Eso sí, sacar el tema lo antes posible, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues, si me haces una primera entrevista después de mandar el currículum o me haces una primera llamada telefónica, ahí debería salir el salario. O sea, no deberíamos ir más allá de eso, ¿vale? No se puede perder más el tiempo. O no os deberían hacer perder el tiempo más. Sería absurdo que hicierais una entrevista o dos y que luego resulta que estuvierais completamente separados o alejados de lo que la empresa puede ofrecer, ¿no? Respecto al tema de salario, sí que mi recomendación es que para estimar si estáis bien o mal pagados, es que desde luego que miréis el mercado, que conozcáis el mercado y que una vez que conozcáis el mercado, lo que se paga en vuestro mercado, pues que hagáis vuestra petición basado en el valor que vosotros aportáis, no en lo que gana el compañero de al lado. Normalmente todos los procesos en los que he vivido, en los que se ha pedido una subida salarial o se ha pedido un salario basado en lo que gana Pepito Manolito, han sido pues luchas perdidas, porque siempre se puede justificar de cualquier manera porque Pepito Manolito gana más que tú. Así que es bastante mejor práctica conocer el negocio, saber lo que se paga y por qué se paga así, y dentro de ese negocio pues apoyar el valor, digamos, que tenéis. Muy importante, creo que se escapa muchísimo de esta charla, tener en cuenta que una cosa es servicios y otra cosa es producto. Servicios está muy constreñido por lo que pagan los clientes por esa consultoría, que desgraciadamente en España no es un precio muy alto. Producto puede saltar por los aires ese límite, porque el ingreso de la compañía no está relacionado directamente con el número de horas que trabajan los trabajadores. Por supuesto que salario no es igual. Desde qué tipo de contratos ofrecen, cuál es el periodo de prueba, cuáles son los beneficios sociales, si se ofrecen acciones o stock de la compañía, que muchas veces despreciamos porque en España no ha habido muchos exits, pero cada vez hay más. Así que, desde luego, el valor que debemos aportarle no es cero. No, es que, mira, me ofrecen 20.000 o 10.000 euros en stock options. La gente lo tiene valorado a cero. Bueno, cero no vale. Si vale cero, decirlo, no quiero nada. Súbeme el salario y no me des nada de equity. Por supuesto, el variable, incluso tema de impuestos, que puede variar mucho dependiendo del tipo de trabajo, el tipo de forma de contrato, incluso el tema de la ubicación. Y, por supuesto, que tener en cuenta que el mayor salario no es el mejor trabajo. Y os lo dice alguien que, en teoría, siempre debería empujar a la gente con la que trabaja, a sus representados, a las ofertas que paguen mayor salario, porque cuanto mayor salario ganen, mayor comisión debería ganar yo. Pero muchas veces para esa carrera profesional que deberíamos tener claro, como hemos dicho al principio, no es el paso más adecuado. Oye, si me estás diciendo que tu ilusión, por poner un ejemplo, es trabajar en producto y te ofrecen un pastizal por irte a un proyecto de consultoría donde vas a trabajar con una tecnología legacy, porque es lo que toca,
pues llámame loco, pero por mucho que te paguen, aquello va a ser una tumba para que vayas a otro sitio, porque nada de lo que vas a aprender lo vas a poder aplicar. Bueno, tenlo muy en cuenta. Si tu objetivo en la vida es tener un trabajo más cómodo, que sepas que, bueno, que vas a estar siempre en una zona de confort, que vas a estar muy estable y demás, que es perfectamente, bueno, respetable, pues a lo mejor, aunque te paguen una pasta en una startup, pues no es lo que tendrías que coger, ¿no? Simplemente tenerlo en cuenta. Pues por cerrar este apartado y la charla, simplemente deciros que el dinero es muy importante, súper importante. De hecho, somos profesionales, se nos define como profesionales precisamente porque no trabajamos por hobby, porque trabajamos por dinero, nos pagan por nuestro trabajo, por nuestra actividad. Pero si trabajas solo por dinero, si es el único factor que tienes en cuenta, realmente yo creo que estás haciendo algo estúpido. Y sí que me gustaría matizar que, por supuesto, estoy hablando en informática hoy en día y ahora y en este momento, porque vivimos en una burbuja. No quiere decir que nuestros salarios estén inflados, quiero decir que otros sectores, bueno, están muchísimo peor que nosotros, sobre todo, por supuesto, a nivel de desempleo. Y hay mucha gente que tiene un trabajo alimenticio solamente por dinero y son héroes. O sea, son héroes porque hacen lo que pueden. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir, tenemos una situación privilegiada respecto a otros trabajadores en el país y aunque nosotros trabajamos por dinero, creo que es uno de los factores más importantes. Bueno, hay otros que, pues bajo mi humilde punto de vista, también tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo pues la cercanía a casa, la flexibilidad a la hora de trabajar y demás. Y no tenerlos en cuenta, pues me parece estúpido. ¿De acuerdo? El dinero es muy importante. Una vez que cubre, digamos, que las necesidades vitales, yo sinceramente, si me preguntáis cuánto ganaba hace 3 años, no os lo sabría decir, pero sí que os podría decir los proyectos en los que mejor me he sentido, en los que me he sentido más realizado y en los que creo que he dado mayor valor, ¿no? Entonces, bueno, a partir de cierto nivel de dinero, el ganar 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros más no va a aportar mucho. No estoy hablando, por supuesto, de que hablemos de saltos de 20.000 o 30.000 euros, ¿vale? O alguien que está entrando en la carrera, mejor dicho, en la profesión, y oye, que es que salta de 20.000 a 30.000. Oye, claro, es que es muy importante, por supuesto, ¿vale? Y poco más. A partir de aquí, si tenéis alguna pregunta, correo, pero bueno, si queréis disparar ahora, pues yo encantado. Muchísimas gracias por estar ahí. Habéis aguantado casi todos, creo que he visto 2 bajas, que tiene muchísimo mérito para horas y día que es. Y nada, si queréis alguna pregunta que conteste directamente, pues disparar. Sí, podéis hacer preguntas en el chat si quieren y si no, bueno, como decía David, un correo o bueno, en Twitter también, bueno, creo que en Twitter también puedes responder, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, como ellos quieran. Si quieren Vale. que sea más privada, directamente me pueden mandar un correo. Si quieren que sea ahora por el chat, como tú dices, que no sé si es el chat que estoy viendo yo, ¿no? Sí, sí, Pero, creo que sí, creo que sí. vale. Y nada más. Pues nada, creo que estamos un poco así, como que son un poco tímidos, así que nada, vamos a dejarlo por hoy. Aparte, como bien decías, las horas que son y tal. Gracias por participar en este webinar, David. Y bueno, gracias a los que han presenciado este webinar por las horas que son y tal. Igualmente lo vamos a subir al canal de Codemotion, con lo cual en breve estará para que se pueda ver la grabación. Pues muchas gracias a todos y un abrazo. Buenas tardes. Venga, hasta luego.